Muy buenas tardes, estamos en la Facultad de Sociología con Rafael Polo. Vamos a dar inicio a la entrevista. Rafael, ¿cómo tú mismo vas a ir respondiendo uno por uno o te gustaría que Mejor me les gustaría hable? que preguntes tú. ¿Ya? Ya, vamos a ir leyendo uno por uno el cuestionario. La primera pregunta es, ¿cuáles son las características sociopolíticas que destacan en la segunda mitad del siglo XX? A ver, miremos algunos datos. ¿Sí? Lo que se vive en la segunda mitad del siglo XX son tres procesos diferenciados. Primero, un proceso de modernización acelerado por parte del Estado, que se va a expresar fundamentalmente en el gobierno de Galo Plaza. Un segundo momento, el golpe militar, los dos golpes militares distintos, pero que también están ligados a un proceso de modernización institucional del aparato de Estado. Y un tercer momento que sería el proceso democrático, en donde hay también procesos de modernización. Entonces, así en una lectura rápida y en una escala macrohistórica, lo que encontramos en la segunda mitad es un proceso de modernización capitalista acelerado en la sociedad ecuatoriana. ¿Sí? A su vez, que desde finales del siglo XX, encontramos una crisis del modelo republicano y democrático del siglo XX, expresado fundamentalmente, o cuya muestra sería el aparecimiento del movimiento indígena y el levantamiento de julio de 1990. Crisis institucional, crisis política que se prolonga en su irresolución hasta el día de hoy. Muchas gracias. Perdón, una dudita que me quedó era el aparecimiento del movimiento indígena. Aparecimiento y el levantamiento indígena del julio de 1990, ¿sí? Que marcan un momento de quiebre, pero es un quiebre no resuelto todavía hasta el día de hoy, ¿no? Mm, Aunque ha tenido modalidades, digamos, neoliberales, tanto de derechas como de izquierdas. muy interesante. Dos, la producción intelectual de Manuel Agustín Aguirre estuvo estrechamente vinculada a su militancia política. A ver, Manuel Agustín Aguirre siempre estuvo asociado a desarrollar un pensamiento de izquierdas, ¿sí? Ligado fundamentalmente a dos hechos, por un lado a un marxismo heterodoxo y por otro lado a un voluntarismo político enmarcada de modo fundamental por la figura de Ernesto Che Guevara. ¿Sí? Y toda su obra estará ligado a la necesidad de encontrar fundamentos o razones políticas e incluso razones históricas para construir una sociedad de corte no capitalista. Ujú. ¿Ya? O sea, toda su reflexión se expresaba en la militancia, pero no se confunde con la militancia. Porque Manuel Agustín Aguirre en los años 50 hace algo que será hecho en otras latitudes, pero en los años 70 hacer una historia de las doctrinas económicas, ¿no? O sea, es un esfuerzo intelectual muy potente, muy necesario, aunque lo haga desde un espíritu, digamos, desde la voluntad teleológica marxista del devenir comunista de la sociedad. Mm. Pregunta 3. ¿Cuáles son los aportes de Manuel Agustín Aguirre al pensamiento marxista del Ecuador? Bueno, yo creo que hace falta a mí me parece que hace falta hacer una historia del pensamiento marxista en el Ecuador. Lo que tenemos es una suerte de momentos y de paradigmáticos y de figuras importantes de esos momentos, pero no tenemos una historia de cómo ese pensamiento se construyó, un modo de producir verdad, historia, política. Y Manuel Agustín Aguirre, digamos, se muestra en un segundo momento, a mi modo de ver. Creo que el primer momento es Ricardo Paredes, ¿sí? Que después será obligado a silenciarse por la impronta de un marxismo dogmático ligado al establishment comunista y al PQS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, y a su política del
de la Unidad Popular y a su política también del Frente Único. Y Manuel Agustín Aguirre más bien lo que hace ahí es generar, primero, entender que el marxismo es una herramienta crítica que se verá siempre robustecida por el contexto de su aplicación. Segundo, en segundo lugar, te diría que uno de los aportes es hablar de lo que de un abigarramiento de las formas sociales, ¿sí? Noción muy similar a que próxima a lo que Echeverría llamara después el etos barroco. Es decir, las formas sociales en nuestro medio no están articuladas, están articuladas en un plano y están puestas en otro, ¿no? Entonces hay resolución de ciertos espacios, pero no en su totalidad. ¿Ya? Eso. La pregunta 4. La producción intelectual de Agustín Cueva estuvo estrechamente vinculada a su militancia política. Agustín Cueva no fue un militante político. Agustín Cueva fue un intelectual de izquierda que se comprometió con un pensamiento crítico, reflexivo, pero no fue alguien que militó en un partido de izquierda. De hecho, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Comunista Marxista-Leninista siempre lo miraron de modo sospechoso como un intelectual desviacionista. Y eso justamente es lo que le permitió al Agustín no comprometerse con una línea de partido, sino comprometerse con una actividad reflexiva y crítica. Porque la militancia, tal como se vive en nuestro medio, te puede comprometer a una ceguera. Pregunta 5. ¿Cuáles son los aportes de Agustín Cueva al pensamiento marxista ecuatoriano? Te vuelvo a repetir, creo que no. Mientras no hagamos una historia de pensamiento marxista en el Ecuador, no sabremos qué es un pensamiento marxista ecuatoriano. Segundo, sus aportes son, digamos así, análisis concreta de la situación concreta, para usar un lenguaje leninista, tomando una frase, metáfora y principio analítico de Vladimir Ilich Lenin. Pero el Agustín lo que hace fundamentalmente es pensar las características económico-políticas del subdesarrollo en el Ecuador y en América Latina. Él no piensa en términos de Estado Nacional, siempre pensó en términos desde una perspectiva latinoamericana, lo que sea eso, ¿no? ¿Ya? Pregunta 6. ¿La producción intelectual de Bolívar Echeverría estuvo estrechamente vinculado a su pensamiento filosófico político? A ver, Bolívar Echeverría lo que busca hacer es una suerte de ontología histórica de las formas de la vida humana, de las formas de la reproducción social, ¿sí? Y su pensamiento está ligado más bien a una ontología, ¿sí? Pero que no es una ontología ni hermenéutica, ni es una ontología fenomenológica, es una ontología, digamos, más bien clásica, ¿no? Buscar las estructuras del ser de la modernidad para comprender formas concretas de modernidad, ¿sí? Es un autor, a mi modo de ver, de un pensamiento extremadamente formal, muy riguroso, bastante penetrante, ¿sí? Que intenta comprender la historia, la forma histórica contemporánea del capitalismo. 7. ¿Cuáles son los aportes de Bolívar Echeverría al pensamiento marxista ecuatoriano? Yo creo que hay un uso por parte de los pensadores de izquierda en el Ecuador de Bolívar Echeverría. No creo que se lo ha leído como filósofo, creo que se ha extraído de él algunos temas que permiten la organización y la vinculación política. Pero no se lo ha leído como filósofo ni se lo ha pensado como filósofo. Bueno, muchas gracias, profe. ¿Ya? ¿Listo entonces?